del día de hoy con Gloria Loresi desde Argentina, para aquellas personas pues que de repente no conocen a Gloria. Gloria es sexóloga y gerontóloga, es vicepresidenta de la primera Federación Sexológica Argentina, FESEA, es asociada a la Federación Latinoamericana de Sexología, FLASES, y a la Sociedad Mundial de Sexología, WAS. Trabaja en el Hospital de Día Clínica Psiquiatra, ofreciendo talleres de crecimiento personal, sexología, radio. Además es docente de sexología y gerontología a nivel universitario y coordina grupos de estudio, encuentros y talleres. Así que la gran suerte de tener a Gloria y el honor de tenerla con nosotros en Global Mindfulness Group el día de hoy. Y Gloria, muchísimas gracias por estar con nosotros y hablarnos sobre la importancia que tiene el sexo, y sobre todo en tiempos de pandemia. La sesión de hoy se va a dividir, la primera parte en la cual Gloria nos va a hablar sobre el sexo y los efectos que puede tener durante la pandemia, sea esta pandemia o cualquier otra pandemia. Así que con esto damos la bienvenida, y Gloria, nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, Orly, te agradezco muchísimo esta invitación. La verdad que es un gusto para mí estar acá. Agradezco también a Lola Pastor su colaboración, y también a Global Mindfulness Group por esta oportunidad, más que nada de transmitir algunos de los temas que yo trabajo. En este momento vamos a hablar de la sexualidad en tiempos de pandemia. Mundo COVID, como digo yo, porque es un mundo tan globalizado que nos pone a todos en esta misma perspectiva. Y vamos a conversar, y lo bueno de todo esto, de varios temas, pero también lo bueno de todo esto es poder tener la posibilidad de que pregunten, que hablen, que digan, que se expresen con total libertad. Así que muchísimas gracias, Orly, y vamos a empezar digamos, viendo esto en la globalidad. ¿Por qué digo en la globalidad? Porque cuando uno tiene una persona, tiene esa persona desde varios aspectos, ¿no es cierto? Los psicológicos, los somáticos, los sociales, los culturales y los espirituales. No se puede ver una persona desde un lugar solamente, sino verla en su integridad. Y esto como persona. También está atravesada por distintas situaciones de la vida, y yo lo divido en 4 áreas, ¿no es cierto? Bueno, las áreas primero de lo psicológico, algunas de las cuestiones que nosotros nos tenemos que plantear y que vemos son las cuestiones que el COVID trajo en la sexualidad y en la vida en general, ¿no? Que son las situaciones del estrés, las situaciones de la ansiedad, de la depresión y algunas alteraciones mentales. Vos viste que yo trabajo también en psiquiatría, en hospital de psiquiatría, y tengo que coordinar los talleres en forma virtual ahora. Lo que era grupal se transformó en virtual, con cada uno de los pacientes. Entonces, ahí veo también algunas cosas. Pero en el mundo general también esto aparece frecuentemente en este momento. Después también podemos ver todas las secuelas que traen todas estas cuestiones que estamos hablando, depresión, estrés y demás, en el cuerpo de las personas, en lo físico. Y entonces ahí tenemos problemas cardiovasculares, problemas de obesidad, diabetes, dolores corporales inespecíficos y algunos específicos. Tenemos también problemas gastrointestinales. Esto está muy relacionado con este segundo cerebro nuestro que tiene que ver con todo el sistema gastrointestinal. Y también tenemos que ver qué pasa en las áreas de trabajo, en las áreas de estudio, en el área de pareja, que es otra de las áreas que hay que abordar. ¿Qué pasa con la comunicación? La sexualidad es comunicación sobre todo. Y ahí tenemos una herramienta que muchas veces se ve coartada por distintos problemas de las personas, de las asimetrías también, ¿no? A veces
son muy simétricas las parejas y otras son totalmente asimétricas. ¿Qué pasa con esto de la empatía? También en la vida cotidiana y en la sexualidad. ¿Qué pasa con la comprensión? ¿Qué pasa con la flexibilidad? ¿Estamos vulnerables? Sí, todos nos sentimos vulnerables con este COVID. Si agregamos problemas de vulnerabilidad laborales, económicas, todo esto, es mucho más complejo en la vida de las personas y en la vida de las parejas. La incertidumbre, y las personas si son resilientes o no, no todas las personas son resilientes, entonces tenemos que contemplar este área también, que es el área de la pareja. Hablamos del trabajo, del estudio, de la pareja, y ahora vamos a ver la vida familiar, cómo este COVID influye en la vida familiar y también en los vínculos, y qué pasa con aquellas familias donde se ven vulneradas o avasalladas algunas con hijos que vuelven al seno familiar por problemas económicos. ¿Qué es lo que pasa con los vínculos? ¿Qué pasa con la historia familiar y la sexualidad? Porque justamente nosotros nos construimos desde que nacemos, inclusive desde el seno materno, en esta evolución donde todo se imprime ¿dónde? En nuestro inconsciente, en nuestra piel, en nuestras primeras experiencias. Fijémonos que las primeras caricias las recibimos en el seno materno con el líquido amniótico. Entonces, desde ahí evolucionamos. Por eso es muy importante la historia psicosexual de las personas cuando vamos a hablar de sexualidad, porque hay situaciones donde se mezclan conceptos, mandatos, decretos familiares, y entonces ahí pasa, por ejemplo, un chiquito que a la edad de más o menos 5 años, 4 años, tenemos que ver la evolución, digamos, psicológica y biológica del ser humano, y vemos ahí más o menos en esa etapa y se está tocando sus genitales, se está frotando, andando en caballito, bla, 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 todo esto que nosotros conocemos. Y hay padres que dicen, asqueroso, ¿por qué te tocas? Saca eso, no muestres el pito o no te toques, Juanita. Cualquier situación de represión también marcan cuestiones. Y también marcan cuestiones cuando a veces los padres no son conscientes del daño que hacen, he tenido varios casos, del daño que hacen de meter a los niños en las camas y tienen relaciones sexuales. Entonces, ahí estas situaciones también hay que mirarlas. Y dentro de esto lo que tenemos que mirar son los estilos de vida, más allá del curso de la vida, que todos vamos a un curso de la vida, ¿no es cierto? Niñez y adolescencia, adultez joven, adultez media, mediana edad de la vida y adultos mayores. ¿Sí? Tenemos que ver toda esa situación. Y todos, desde que nacemos hasta que morimos, tenemos sexualidad. Solamente la vida nos quita la sexualidad. Entonces, esto también hay que considerarlo porque en muchos niños o niñas han quedado mapas de amor, que son los imprinting. A veces no son desde el amor, ¿no es cierto? Porque son marcas, abuso, violencia, todo esto, y quedan impresos. Y cuando van desarrollando, muchas personas quedan atadas a determinadas imprinting y pasa en la vida cotidiana como los vemos. Nosotros vemos parejas donde necesitan, digamos, una cierta violencia para tener relaciones sexuales. Esto no está bueno, ¿no es cierto? Porque esta violencia, y lo digo tanto de varones como de mujeres, con el dicho de y todo se arregla en la cama. No, esto no es así. Tenemos que pensar qué nos pasan. Muchas veces tienen que ver con este origen de las situaciones familiares aprendidas en esas situaciones. Y después tenemos que considerar
también otra área que es muy importante, que es la vida social. La vida social, los deportes, los hobbies, la recreación, la espiritualidad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta como parte general, ¿no? Digamos, de cómo vemos al ser humano. Cuando nosotros vemos la evolución, ya que hablamos de la sexualidad, vamos a hablar de la sexualidad en el adulto mayor, vamos a ver la sexualidad en la edad media de la vida, vamos a ver la sexualidad en los jóvenes, y ahí vamos a hacer algunas consideraciones, y algunos casos también. Cuando pensamos que la generación de los baby boomers revolucionó en todo sentido el mundo y la sexualidad, que son los que nacieron en la época de la Segunda Guerra Mundial y de posguerra, ¿no? Entonces, pensemos también qué nos dicen, qué pasa, qué pasó con ellos, el Mayo francés, toda la era hippie, Vietnam, digamos, los problemas que hubo, el cine, el boom del cine, Bergman imprimiendo una cierta forma y estilo de libertad, y muchos otros, Almodóvar más acá cerca, Woody Allen, muchos, ¿no es cierto? Y ahora yo estaba mirando, no sé si ustedes vieron, una serie que tiene que ver, una serie que tiene que ver con Frankie, y no me acuerdo cómo se llama la otra mujer, y después hay una serie que es El método Kominsky, que también pone esto de los adultos mayores y la sexualidad y los juegos sexuales, ¿no es cierto? Como digamos, a ver, como algunos parámetros para mirar de algunas generaciones. En el método, en Frankie, lo que vi es que aparecen vendiendo juguetes sexuales. Y es como, uy, como personas mayores, ¿no? Porque son dos adultas mayores, están vendiendo esto y promocionando esto. ¿Esto qué quiero decir? Que esto en pandemia se incentivó. La venta de juegos sexuales, de todo tipo de juegos sexuales en las parejas, y también la venta de todo tipo de adminículos, desde lencería hasta los vibradores, hasta penes, hasta qué pasa, ¿no? Con todo esto, esto también se incentivó. Es un negocio que va en alza. Y que las mujeres lo piden, digo las mujeres, los varones, pero las mujeres también lo piden por delivery, ¿sí? Como entran, esto que decíamos de lo virtual. Y acá les cuento un tema que tiene que ver con esto, ya que estamos hablando de los adultos mayores y la sexualidad, que los adultos mayores también tienen relaciones sexuales. Los hijos piensan siempre que los padres no tienen relaciones sexuales, y los nietos piensan que tampoco los abuelos tienen relaciones sexuales. Y esto no es así. Tienen la posibilidad de disfrutar de la vida hasta muy tarde en la vida. Es, a ver, algo muy, muy interesante, porque ellos mismos lo dicen. Nosotros necesitamos acariciarnos, necesitamos lo que podamos. Los adultos mayores, si les cuento un caso, él 91 años y ella 87. Y lo que dicen, sí, nosotros tenemos relaciones sexuales. Nos tocamos, nos acariciamos, nos damos placer. Y bueno, y si no se me para, dice el Señor, no se me para, pero puedo tener relaciones sexuales satisfactorias. Entonces esto es así, nosotros nos manejamos entre eros y tánatos. ¿Qué es el COVID? ¿Qué nos trae el COVID? Nos trae la cercanía de la muerte. Y cuando nos trae la cercanía de la muerte, nos desanuda emociones muy negativas, porque ¿qué pasa? Nos contacta con la vulnerabilidad y la nada. Entonces ahí tenemos que poner a Eros, porque Eros nos rescata, Eros nos permite seguir adelante. Entonces, como estas situaciones, por ejemplo, una señora que vivió 26 años, vive todavía 26 años con su esposo.
El esposo le lleva 15 años en mayor, ¿no? Porque a veces hay parejas que son en menor, pero este es en mayor. Hace 3 años, él decreta que no quiere tener más relaciones sexuales. Y digo, ¿por qué decreta? Pues esto tenemos que tenerlo en cuenta. No nos damos, a veces, no nos avivamos, digamos, que hay cuestiones que se decretan unilateralmente, sin consensuarlo, sin hablarlo, son profesionales, son personas que entienden. Por eso hablaba antes del estilo de vida, ¿no? Porque hay que tenerlo en cuenta, el estilo de vida, la cultura y la espiritualidad también, cómo atraviesan distintas capas de población. Entonces, cuando decreta esto, ella queda en un lugar de muy mala autoestima. Es como que su autoestima se la destruyó. Y lo pensó, no te interesó más, no te gustó más, con todo esto. Tardó 3 años en volverme a consultar. Yo los había tenido como pareja hace muchos años. Después estuvo él conmigo un tiempo, bien. La verdad que mejoró muchísimo con su urólogo y con el tratamiento que hizo conmigo, y estaban bien. Tenía una sexualidad saludable y satisfactoria. Pasaron por lo menos 8 años y de ella pasaron por lo menos 12 años. Y viene ahora con esta consulta. Se pudo rearmar y al rearmarse se dio cuenta que ella no podía renunciar a su sexualidad y que no lo quiere engañar, que tiene claro que no quiere elegir otro varón. Pero ¿qué pasaba? La sexualidad estaba en manos de él. Ella nunca se había tocado. Nunca se había tocado. Siempre había sido tocada por él. Entonces, me viene a plantear si la puedo ayudar a este proceso de crecimiento en la masturbación, en el autoerotismo. Y ahí empezamos a trabajar, pero me encontré con la historia familiar que yo ya conocía, donde había habido algunas situaciones, no de violación, pero sí de abuso en la sexualidad, en la forma de comportamiento de esta familia singular. Y una de las cuestiones era esto de llevarla a la cama cuando los padres tenían relaciones sexuales y ella era pequeña. Entonces no podía tocarse, no podía ni mirarse, y logramos poco a poco esto de que no quería usar las manos, así me lo dijo el primer día, bueno, pensemos en los guantes. Entonces hicimos un trabajo de desensibilización y pudo lograr esto de poder tener un orgasmo y sentirse mejor. Esto lleva un proceso largo, no es corto, pero lo trascendente fue que en la última sesión ella dice que quiere, no en la anteúltima, que quiere tener algo para ponerse, algo para meterse. ¿Qué es algo para meterse? No quería vibrador para el clítoris, no, nada de eso, sino algo para... Bueno, tenés que buscar en las líneas de venta de estos adminículos, que son penes generalmente de siliconas, con vibración, sin vibración, hay de todo lo que puedan imaginar, y ella tenía que elegir. Yo no podía elegir por ella, ¿entendés? Esta cosa de que vos no, acá tenés que hacer vos tu elección de lo que querés. Y después se asustó, y después empezamos a hacer otro trabajo de sensibilización, ahí estamos trabajando. Pero ¿por qué digo esto? Porque muchas veces las mujeres que tienen miedo a hacer esto hacen otras cosas que me ha pasado, que se ponen un pepino. Y entonces ahí estamos mal, porque después tuvo que ir al ginecólogo porque estaba dolorida, etcétera, etcétera. Y esto uno se ríe, pero esto sucede, ¿no? Entonces tenemos que pensar estas cosas. Pero también tenemos que pensar en otras parejas donde el COVID ha impactado en las situaciones de pérdida de deseo sexual. Esto es algo muy, muy común, la disfunción en el deseo sexual. ¿Y qué pasa? Acá tenemos que ver distintas cosas. Parejas que no tuvieron COVID y parejas que sí tuvieron COVID, o uno de las personas tuvieron COVID. Porque las secuelas son
estas de bajonearse, de cansancio, son situaciones complejas. Entonces, ahí el deseo sexual hay que trabajarlo. Hay que encontrar momentos donde ellos se diviertan. Si es en pareja, pueden ser personas solas que les pase esto del deseo sexual aplastado. ¿Por qué? Porque hay un aplastamiento desde el punto de vista de las emociones y hay un aplastamiento corporal del cansancio del COVID. Y esto no podemos dejarlo de mirar. Esto los que trabajan, las personas que trabajan, los psiquiatras en depresión, lo están diciendo, es una depresión diferente. Tenemos un mundo COVID con una depresión diferente. Una depresión que es el aplastamiento. Entonces no tenemos que mirarla como, es un depresivo. A ver, ¿es un depresivo circunstancial o le desanudó algo más profundo? Entonces, con estas parejas que estoy trabajando, cuando digo parejas de cualquier forma, de lo que elija cada uno, ¿sí? Y ahí lo que yo veo es que tenemos que trabajar algo que es muy importante y muy simple, los sentidos, los 5 sentidos, porque uno es visual, otro es sinestésico, otro es olfativo, otro es auditivo y otro es gustativo. Entonces, ¿cómo despertarles esto? Porque a veces hay asimetrías. Uno es totalmente visual, predominantemente visual y otro es auditivo. ¿Y cómo se encuentran? ¿Qué hacemos? Entonces hay que trabajar esto, el contacto, darse cuenta, qué necesitan, qué les gusta, cómo les gusta la relación, cómo les gusta que se inicien. Por ahí, una de las situaciones es, ella estaba cocinando, él llega, le agarra las lolas. Me congelé, dice ella. Me congelé. Entonces, esto no va. Pero si esto es repetitivo, termina siendo agresivo y termina poniendo, en vez de una situación de pareja posible en la cama, termina siendo disruptiva. Entonces, estos son los temas que también uno tiene que mirar. ¿Qué pasa con las parejas? ¿Qué pasa cuando las parejas son forzadas a convivir por este COVID? Que ha habido muchísimos casos de pareja forzada, pues si no se veían, si no, no se podían encontrar, por lo menos acá donde vivimos en la Argentina. Parejas forzadas a convivir, unas con buenos resultados y otras con pésimos resultados. ¿Qué pasa con los encuentros virtuales? ¿Qué pasa en las redes? El cuidado que hay que tener cualquiera de las edades que se manejen las redes. ¿Quién está verdaderamente del otro lado? Y también lanzarse a conocerlos, que esto también pasa. Yo lo que digo, siempre en un bar, en un lugar visible, que haya gente, personas, y que puedan encontrarse y ver con quién te estás encontrando. Esto también se ha usado con los niños, con las niñas. Entonces, mucho cuidado con los padres de lo que miran los niños y las niñas, qué aplicaciones tienen. En los encuentros virtuales, digamos, de las redes, de las distintas redes que se manejan, por lo menos acá en la Argentina, varias cosas han surgido de gente joven, gente entre 26 y 30 años, que utiliza estas redes y se ha encontrado. ¿Qué ha pasado? Las mujeres, en este momento, que muy bien, que se empoderen y que luchen por los derechos, estamos todos en eso, lo que sucede es que tenemos que tener una emancipación femenina, desde lo femenino, desde la construcción femenina y no de la construcción masculina. Entonces, esas situaciones donde se conectan con la forma de actuar del varón, aunque el varón hoy también está cuestionándose su masculinidad y hay lugares donde los varones hacen sus propios talleres para ver qué les está pasando en este mundo que quedó desajustado por todos los avances de la mujer, y en buena hora sean, para poder tener un mundo mejor. Entonces hay
¿qué pasa también? Se encuentran, pero esperan, actúan como sí, bueno, el sexo, somos libres, pero después esperan la cosa romántica. Esto lo dicen reuniones de mujeres que he hecho, y esperan que estas edades, te digo porque son edades jóvenes, 25, 30 años, ¿y qué esperan? Esperan la cosa romántica, están esperando que las vuelvan a llamar, están esperando. Entonces, a ver, comportamiento femenino, comportamiento masculino, ¿por qué no nos ponemos un poco más de acuerdo en qué queremos? Esto es otra de las cosas que está pasando en este momento. También el sexting, todo lo que tiene que ver con las redes, el cuidado que hay que tener, porque hay muchas personas que son malintencionados y quieren ver cómo vive la persona, ¿no? Y entonces, esto también, ¿a quién vos vas a entregarle una fotografía, un desnudo, una cuestión? ¿Qué hacer? Esto también tenemos que mirarlo. Entonces, ¿y qué pasa con los nuevos escenarios? ¿No? Nuevos escenarios, ¿por qué quiero decir esto? Porque en estas parejas, muchas parejas convivientes que trabajan los dos en forma virtual y se ven 7 días por 24 horas todos los días, hay mucho cansancio. Esto pasó desde diciembre, tenemos un poquito más de normalidad, diciembre, noviembre, pero 5 meses estuvimos encerrados totalmente. Y las parejas ahí, tuve varios casos diferentes. Parejas que usaron su tiempo bien, pudieron mantener un cierto grado de individualidad cada uno y se encontraron y mejoraron la pareja. Un dato curioso es un señor que tiene 76 años, que es mi paciente de Hospital de la Clínica, que estaba mucho en la calle, claro, venía a clínica, hospital de día todo el día, entran a las 9 de la mañana, se van a las 5 de la tarde, ¿sí? Entonces estaba, y su señora estaba en la casa. Entonces había un espacio muy grande durante el día que no se veía. ¿Y qué me dice? Mi señora está contenta que yo esté en casa. Y yo he descubierto una vida sexual mejor con mi mujer. Me ha acercado más, compartimos más cosas, y además me gusta porque como yo ayudo a las mujeres del barrio, le hace las compras, son de barrios que ya están acostumbrados a vivir hace muchísimos años, y le hago las compras, mi mujer se pone celosa, entonces me cuida más. Así que me pareció fantástico, y de estas tengo otros casos de convivientes forzados, digamos, de pacientes que vienen a la clínica, que en realidad no son ni novios ni nada, pero como están aburridos, no saben qué hacer con su tiempo y están muy ansiosos, se juntan y tienen sexo. Esto también es otra variable del COVID, que antes no pasaba de esta manera, ¿no? Entonces, en distintos ámbitos, ya sea en el plano privado, en el plano institucional, pasan cosas, y en la sociedad nos pasan muchas cosas. Entonces digo, nuevos escenarios. ¿Por qué decía antes nuevas técnicas? Porque en estas parejas convivientes 7x7, 7x24 horas, todo el tiempo había un aplanamiento de la sexualidad muy notoria. Entonces, ¿qué técnicas podemos hacer? Primero, darnos cuenta qué nos gusta y qué no nos gusta, y poderlo decir. Porque es importantísimo respetarse, porque si no después cae la autoestima. Un ejemplo te voy a dar de esto. Parejas dos casos que tienen que ver con esto. Una, que no tiene deseo sexual con su marido, sí con otra persona, pero no tiene deseo sexual. El marido, cuando ella lo rechaza, se pone agresivo con los chicos, se pone agresivo con sus hijos. Entonces, ¿qué personas inteligentes, profesionales? ¿Y qué hace ella? Bueno, no importa, yo, aunque no tenga ganas, me presto. Esta es la palabra de ella. Me presto. ¿Para qué? Para que no sea agresivo. Vos fijate el daño también psicológico a que se somete. Ese un caso que puede ser multiplicado por muchas personas, ¿eh? O para conseguir cosas, o para estar mejor en la casa, no sé, se presta. Eso es lo que hay.
Y la otra situación es el sexo anal. Muchos varones piden sexo anal como algo, como algo importante para ellos en el plano de la satisfacción. Entonces, personas que no quieren, mujeres que no quieren tener sexo anal, o personas que no desean tener sexo anal, se ven forzadas en esa situación porque dice, le cambia el carácter. Cuando yo tengo sexo anal, le cambia el carácter y me es tolerable en el día o en los días. Entonces también esto hay que revisarlo, porque esto también es someterse. Y después aparece reflejado en la baja autoestima. O sea, ser complaciente si podemos negociar que los dos hagamos favorecidos. Podemos complacernos si uno y otro, pero ¿cómo hacemos para complacernos en situaciones de dolor, en situaciones de sometimiento, en situaciones que algunas mujeres lo viven como violatorio? ¿No? Entonces, muchas de las cosas que nos están pasando en el mundo COVID, en el encierro, también nos están resultando más difíciles. Y otras personas encuentran mayor erotismo, que era esto de las nuevas técnicas que yo te decía. No estar en el mismo sitio, ver obvio, cuando hay hijos es más compleja la situación, pero estando solos, como hay varias parejas que tienen edades jóvenes todavía no tienen hijos, entonces buscar escenarios distintos, no siempre la cama, buscar escenarios que les gusten, hacer cosas diferentes, tener una técnica del darse cuenta que los besos son la entrada del erotismo y que los han perdido. Los besos es lo primero que se pierde en las parejas de varios años es lo primero que pierden. Entonces, esto, cómo besarse, cómo tocarse, cómo acercarse, otra técnica que es poderosa es la técnica de la mirada. Ir acercándose y mirarse como yo digo, el fondo del alma. Esto es aproximación. Y esto ahí resultan cosas maravillosas después. Resultan como las escenas que uno prepara para un brindis, para una ceremonia, ¿no? El hacer ceremonias también es importante como técnicas. ¿Y qué pasa con estas parejas que no se ven mucho, que no pueden convivir porque distintas cuestiones? ¿Qué pasa con esas parejas cuando se encuentran casualmente y son personas que por ahí no tienen muchos cuidados porque trabajan en lugares donde están con gente y ha pasado que ponen muchas barreras? No a los besos, no sacarme el barbijo, no esto, no el otro, no el otro. ¿Qué hacemos? Esas son preguntas que quedan en el aire, porque ¿qué hacemos? Algunos no quieren y no quieren, otros no quieren tener sexo. Muchas parejas se caen, muchas parejas se sostienen, pero se sostienen con modificaciones, como ellos dicen, ¿no? Tanto mujeres como varones, como parejas donde tienen el mismo sexo. No es lo mismo, perdimos el encanto, nos pasan cosas, no sé si lo vamos a recuperar. Lo que hablamos hoy, Orly, que la vida, la normalidad, no la vamos a tener, esta normalidad del que venimos. Entonces, lo atraviesa también a las parejas. Entonces, hay muchas cuestiones que tenemos que trabajarlas, muchas cuestiones que tienen que ver con elecciones, qué queremos, ¿no? Y cuando hablamos de qué queremos, también en esto de intercambiar, como si alguien es muy senestésico, muy que lo toque, y el otro es muy auditivo, y el otro te habla y no te toca, ¿cómo vas a hacer para encontrarte? Esto tenemos que verlo, porque ahí es donde yo decía la simetría de las parejas y la simetría de las parejas, ¿no? Y también hay muchas cuestiones que tenemos que incorporar a la sexualidad. Más allá de los juguetes, los geles. No es lo mismo un gel caliente que un gel frío, no es lo mismo que el gel de lubricación, un gel caliente. Bueno, yo siempre digo,
úsenlo en el clítoris, porque después en la vagina es otra historia, entonces tengan cuidado con eso. Digamos, una serie de cosas que son para poder tener una mejor y una mayor satisfacción sexual. ¿Mm? Así que, bueno, no sé, podríamos hablar de las disfunciones en los varones. ¿Qué nos dicen los varones? Por ejemplo, varones jóvenes que se encuentran con sus novias, muchas veces están pendientes del rendimiento. Al estar pendientes del rendimiento, esto dicen, sí, bueno, pude 4, pude 5 en una noche. Esto los varones jóvenes lo dicen así como sus trofeos. Pero ¿qué pasa cuando el rendimiento se les vuelve en contra? ¿Por qué? Porque pueden empezar a tener sus juegos sexuales, pero después no pueden tener penetración o tienen eyaculación precoz, se van rápidamente, entonces quedan en falta. Entonces hay muchas cuestiones que les pasa a los varones que son eyaculación precoz, la disfunción eréctil, el miedo al rendimiento, el no sentirse capacitados, como si estuviesen sintiéndose en menos, pasa por la autoestima también. ¿Mm? También, ¿qué pasa con la apreciación que tienen de sus genitales? Porque es chico, el mío es chico, el mío es... Siempre un pene va a ser bueno en cualquier situación. Tienen que acomodarlo, acomodarse, hacer una serie de cuestiones que muchas veces yo digo, hagan ejercicios de quejen las mujeres, hagan ejercicios de quejen los varones, que son buenas para el juego sexual. Muchísimas cuestiones. También está el Viagra o el Cialis o todas estas cosas que muchas veces a los adultos jóvenes usan mucho, ¿no? Pero también a los adultos mayores es una herramienta, siempre consultando con su cardiólogo, con su urólogo, siempre esta previsión. Y bueno, y ahí tenemos estas Gloria, situaciones. hay enorme material. Mira, yo te escucho y pues yo creo que es indudable que el sexo, que forma parte pues, de nuestras vidas, de todos, de alguna o de otra manera, es un tema tan importante porque tiene una consecuencia directa y genera además en uno mismo y en tus relaciones pues hábitos y maneras de comunicación. Y creo que el sexo es algo tan importante, curiosamente es un tema que nunca se habla, que nunca se trata. Y me parece que sí es cierto que culturalmente el sexo tiene distintos conceptos y contextos de acuerdo a la cultura. En Europa, obviamente, el sexo es un tema mucho más abierto, es un tema que se habla libremente, que forma parte de la educación desde una temprana edad y quizás en otros países, en el caso de Sudamérica, por ejemplo, Latinoamérica, el sexo tiene otro tipo de connotaciones, pero creo que de todas maneras e indudablemente nadie puede negar que el sexo es un tema importantísimo. Y escuchándote, pues tiene enormes ramificaciones en distintas edades, en distintos contextos. Y, y yo creo que hay dos cosas importantes, me parece. Una, una es, así como tú hablabas al comienzo, como cada etapa y como los boomers, por ejemplo, ¿no? Cómo deja cierta información genética y también cultural. Eh, ¿Qué sucede? Porque hay dos cosas que creo que son importantes. ¿Qué sucede con todos nosotros que estamos viviendo el COVID? ¿Y qué sucede en este miedo que se genera con el contacto, no solamente sexual, sino con el contacto cercano con otra persona? Yo veo, por ejemplo, que incluso la gente joven, pues comienza a tener cierta duda sobre el contacto cercano con otra persona por la posible infección del virus, ¿no? Entonces, Sí.
¿qué va a suceder? Yo me pregunto, ¿no? Primeramente, ¿qué va a suceder en esta nueva generación que si antes pues todos nos podíamos acercar con un beso o un abrazo hacia cualquier otro ser humano, que eso genera de por sí otro tipo de contacto y relación? ¿Qué sucede ahora con esta generación que vive el COVID, del cual ni siquiera hay este contacto primario, ¿no? De un beso, de un abrazo, de un saludo de mano. ¿Qué sucede, no? Eso es por un lado, que se va a generar eh, en esta información genética que va a quedar en todos nosotros. Y por otro lado, pienso también en todo lo que ha traído el COVID y sobre todo en esta convivencia intensa y continua entre las parejas que antes, bien es cierto, pues cada uno iba a hacer lo que tenía que hacer, trabajar, en fin, tenían sus commitments, ¿Y qué pasa ahora en esta convivencia continua? ¿Qué pasa con esa comunicación? ¿Qué pasa con el sexo? ¿Qué pasa? Sabemos que hay tanta agresión que antes de repente se difuminaba un poco en el día a día, pero ¿qué pasa cuando dos seres que no tienen una comunicación sana, ¿no? Pues están en un sitio confinados, donde el sexo se vuelve puede ser una buena herramienta o también puede ser una herramienta muy destructiva, ¿no? De poder, de maltrato, de abuso. Creo que eso es algo eh, importante. Y no sé si, por un lado, ¿qué crees tú sobre esta información que se deja a la nueva generación? ¿No? Porque, ¿qué pasa con esta gente joven que de repente está en una edad donde podría empezar a tener algún tipo de contacto, pero estamos limitados, ¿no? No nos podemos besar, no nos podemos abrazar. ¿Qué pasa con eso que se está perdiendo a raíz del COVID? Bueno, mira, tenemos que mirar en las distintas edades también, ¿no? En las distintas etapas y circunstancias. En los chicos jóvenes, en los jóvenes, digamos, 16, 17, 18 años, ¿qué pasa con esto del acercamiento o el despertar sexual? ¿Qué pasa con el despertar sexual de estos adolescentes en este momento? Yo lo que veo en las conductas de los chicos de distintos colegios, por ejemplo, que recién ahora, este año están yendo al colegio, por el año pasado fue virtual, tratan de hacerlo lo mejor posible de encontrarse en sitios abiertos. Sitios abiertos. No hablo de sexualidad, hablo de contactos, de encontrarse. Se encuentran en plazas, se encuentran en lugares abiertos. Yo sé que esto no pasa en Italia, porque por ejemplo tengo pacientes italianos que trato, y también en Brasil, que es otro tema en Brasil, pero en Italia es todo cerrado y no pueden salir y no pueden ir nada más que la última semana podían ir 500 metros de su casa en la zona de Trieste, al norte, y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Están confinados en sus casas. La mayoría está muy angustiado, la angustia es una cosa que aparece muy frecuentemente, ¿no? Situaciones depresivas también hay y no se pueden encontrar. Lo que hacen generalmente, no estos chicos que están en el despertar sexual, que no tienen noviecita, que por ahí están gustándole a alguien, pero no tienen noviecita, estos chicos, por lo general, con la educación, si tienen una educación sexual saludable, saben que se pueden masturbar. Un tema que aparece también es la compulsión. Y esto sí que hay que tenerlo en cuenta, porque así como el exceso, la compulsión no está buena, está bueno enseñarles a los varones y a las mujeres cómo masturbarse, cómo tocarse, cómo satisfacerse, sin que sea un acto compulsivo, sino que sea un acto de deseo, de estar bien con él mismo, de estar bien con su intimidad, ¿no? ¿Y qué pasa con los chicos? Y los chicos muchas veces transgreden en los besos, transgreden. En la situación sabemos que en la sexualidad no se contagian ni por semen ni por flujos vaginales, sí por saliva, sí por contacto estrecho y por las heces. Por eso también
Las relaciones anales hay que tener muchísimo cuidado, preferentemente o no tenerlas o tenerlas con preservativo, con muchos cuidados higiénicos, ¿no? Eso es lo que pasa en la particularidad de los hogares. ¿Qué pasa con las parejas jóvenes que no conviven y tienen el novio a distancia o lejos? Muchas de las personas que tienen esto no se animan a tener sexo virtual. Vos fijate, hay varios casos que me pasó que no, porque yo vivo con mis padres y no tengo intimidad y no tengo la intimidad suficiente. Tengo un caso, ella vive en Italia, él vive en Argentina, y no nos animamos, hace un año que no, prácticamente, no, hace 9 meses que no se ven. ¿Qué pasa ahí? Mucha angustia, mucha pelea, mucha carga, muchos malos entendidos en la comunicación. ¿Y qué pasa con el maltrato y la violencia? Ha recrudecido enormemente la violencia en la Argentina. Tenemos una estadística horrible. Tenemos creo que ahora 23 horas, creo que son, una mujer muere. O sea que cada 23 horas sí teníamos en estos primeros 3 meses del año una violencia tremenda. Y la violencia está muy ligada a la sexualidad. Esto que hablábamos antes del eros y el tánatos. La reincidencia, otra cosa tremenda que nos pasa es la reincidencia de los violadores. Cuando los sueltan, vuelven a delinquir. Los violadores hay que tratarlos de otra manera, tienen que tener otro dispositivo carcelario, no pueden estar en las mismas cárceles, tienen que tener otro tipo de tratamiento y visión porque vuelven a violar. He tenido casos donde han violado a la madre, misma persona. A la madre cuando tenía 14 años, esta señora se casó, tuvo una hija y la violaron la misma persona después cuando esta hija tenía la misma edad. Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que esto se puede dar de escarcelarlos, etcétera, etcétera, como está pasando aquí? Tenemos que tener otras medidas carcelarias mucho más abarcativas que no sean los jueces los que determinen, sino que tiene que haber un equipo interdisciplinario para evaluar y otro tipo de cárceles. Eso es lo que yo estoy convencida con los violadores. ¿Qué pasa con los abusadores? Que muchas veces están en el seno de la familia y sigilosamente abusan. Y las personas, como son generalmente pequeñas, no tienen noción de lo que les está pasando y no se dan cuenta. Y mucho más pasa. Yo trabajé en Cáritas en un tiempo con personas que vivían en viviendas de mucha pobreza. ¿Y qué pasaba ahí? Consciente las madres, y él la quiere, decían, y él la pide. Cosas horrendas, pero esto también es parte de la vida sexual, distorsionada, pero es así. Entonces, en la pobreza tenemos muchos más abusos, tenemos abusos también en otras clases sociales más altas. Está comprobado, las clases más bajas y las clases más altas como vectores de abuso sexual. ¿Y qué pasa? Está como, no te digo consentido, está como naturalizado, no me salía la palabra. Entonces también es peligroso eso. También hay que poner mucha educación sexual. Tenemos educación sexual en la Argentina, costó mucho ponerlas en las escuelas, pero tenemos el atravesamiento en todos los grados de escolaridad y de escolaridad secundaria, educación sexual, pero no es suficiente, hay que generar otras condiciones. Las condiciones de hacinamiento siempre hay abuso. Esa es otra de las cosas que tenemos que mirar, los embarazos adolescentes, los embarazos no deseados, los problemas que traen. Bueno, esos problemas sociales los tenemos. Y vos me preguntabas, bueno, por la violencia, la agresión y el maltrato. Casi siempre
casi siempre el displacer, la disconformidad sexual trae maltrato. De alguna manera uno u otro se la cobra. Y también están las otras situaciones donde un tercero es el que nivela la situación de la pareja. La inclusión, no la inclusión del tercero en la relación sexual, sino el tercero afuera, ¿no? Tercero afuera como tercero tapado, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la inclusión? Si a veces me han venido a consultar, a pedir permiso para incluir a un tercero en la relación matrimonial. Ese también es otro tema complicado, muy complejo. ¿Y por qué digo muy complejo? Porque ¿qué pasa el día después? ¿Y qué pasó en esa relación? Por más que sea pautada, que pongan pautas, ¿quién transgrede? ¿Y qué pasa con los vínculos? ¿Y qué pasa con la salud mental también? Porque muchas veces también he visto esto. Y otras veces cada uno elige lo que quiere. Pero esto de venir a pedir permiso, no hay que venir a pedir permiso al terapeuta, hay que revisarse por qué viene a pedir permiso, qué le está pasando, qué es lo que le hace ruido. Y sobre todo, conversarlo con quién es su pareja. Entonces vos me preguntabas antes y te replanteabas qué pasa con la convivencia continua, qué pasa con el aplanamiento emocional, el aplanamiento sexual y el miedo. Tenemos que mirar ahí personalidades. No es lo mismo una persona que sufre trastorno de ansiedad, un TOC, por ejemplo, se ha agravado todo lo que tiene que ver con trastorno obsesivo compulsivo, se ha agravado. Los rituales se han agravado, la cantidad de rituales. Entonces también depende de cada persona, cada pareja, cada individuo. ¿Por qué? Porque es tan personal la sexualidad que una persona con esta persona tengo un tipo de sexualidad, pero si tengo otra relación, corto con esta y tengo otra relación, tengo otra forma de sexualidad. Y aún en las parejas donde hay infidelidad, ese es otro tema, la infidelidad. Lo que yo te decía antes, que sostiene a las parejas durante muchos años. La infidelidad continua, ¿no? No la alternativa, la que es cada tanto, eso tiene otras connotaciones. Pero en este tipo de infidelidad también sostiene. También sostiene. Entonces, ¿qué pasa en eso? ¿No? Y ahora con este COVID, que no se puede tener los que están convivientes todo el tiempo, están mucho más controlados y no pueden tener este tipo de encuentros. Entonces también aparecen nuevas formas de pareja en ese matrimonio o en esa pareja de convivientes. Tenemos muchísimas cosas. No sé qué otra cosa me habías preguntado. Mira, acá, Gloria, justo tengo una pregunta. Bueno, me han llegado unas cuantas. A ver, te voy dando la primera. La primera dice, en momentos de confinamiento, tengo a mi pareja conmigo las 24 horas, los 7 días, y la verdad a veces no soporto más. Anteriormente teníamos espacios y nos dejábamos respirar y los encuentros sexuales eran casuales, pero ahora se siente más como una obligación. Por favor, si me puedes dar algunos consejos para poder llevar mi relación sexual con mi pareja, a quien quiero, con una manera más sana. Bueno, a ver, tenemos que pensar el escenario. Yo no sé cuál es el escenario, si el país lo tiene totalmente cerrado o no. Por ejemplo, si tenemos un escenario donde nos podemos ir a un bar a trabajar, por ejemplo, y cumplir con un horario lo más separado posible del otro, si podemos, como yo decía al principio, mirar todas las áreas, ¿te acordás que yo dije esto de todas las áreas, incluyendo actividades físicas y demás? Si podemos por lo menos tener nuestros horarios haciendo diferentes cosas, ponerle por ejemplo, en Buenos Aires hoy. En Buenos Aires hoy podés ir al gimnasio, podés hacer gimnasia al aire libre,
podés irte a tomar un café, podés ir a cenar o recrear, te recreás. Aunque estés todos los días trabajando home office, podés recrear. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es una pareja que tenía todo el tiempo home office y la oficina abrió 3 veces por semana. Andate. Lo primero que le dije, te vas a la oficina los 3 veces por semana, era optativo. Te vas a la oficina. ¿Por qué? Porque así tenés un espacio que después de encuentro. Y la posibilidad más negativa, la más difícil de todas, es cuando convivimos en un mismo lugar todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Trabajemos en lugares diferentes, no nos veamos, digamos, no nos veamos y encontrémonos para hacer lo que nos permite el lugar donde vivimos. Si nos permiten, como esta chica de Trieste, que yo te cuento, que tiene 500 metros, bueno, vos andate para un lado, yo me voy para el otro. Y después hacer ceremonias. ¿Qué son ceremonias? Aquellas cosas divertidas que podemos tener complicidad, que podemos reírnos un rato, divertirnos, mirarnos. Esas dos técnicas que yo te dije son poderosas. La técnica de la mirada y la técnica de los besos. Y también saber qué le gusta a otro, profundizar en el erotismo. El erotismo es maravilloso. Y el erotismo es interminable, digamos, así como tiene todos los ribetes posibles. Pongámosle condimentos, pero algo que a mí me preocupa, que lo veo, es si alguno de los dos no hace un tema depresivo. Es decir, la depresión te quita el deseo sexual. Hay que ver eso. Tenemos que chequear cómo estamos anímicamente, mirarnos por separado, cómo estoy yo, cómo estás vos. ¿Y cuál sería? La propuesta sería desafiar el enriquecimiento de nuestra pareja. ¿Cómo enriquecemos nuestra pareja? Tengo parejas que se han separado, ¿sí? En este COVID. Parejas que se han unido más, pero parejas que se han separado. Pero ya venían mal, no son parejas que el COVID los hizo separar. Cuando tenemos una buena base, podemos tener una mejor perspectiva. También si tenemos una mala base, como me pasó con otra paciente, donde ella tiene un amante y que con el amante la lleva fenómeno y la idea, y le permite después tener algún erotismo con su marido, porque le recrea el erotismo, bueno, tenemos que pensar de dónde venimos y sí podemos tener mejor erotismo. Yo centraría en el erotismo esto. Otra cosa que pasa, Oli, que los varones miran mucho más pornografía que las mujeres y están conectados más a la pornografía. Entonces, también hay que pensar si tienen espacio para seguir viéndola o quieren adosar a la pareja a esto. Y a veces la pareja, en vez de resultarle atractivo, le resulta aversivo. Eso también se puede invitar siempre teniendo parámetros. Por ejemplo, en el sadomasoquismo, no es siempre igual. Cuando una pareja es sadomasoquista, pero lo hace lastimándose, ya no estamos en un sadomasoquismo, estamos en una violencia. ¿No? Digo, vestite como si fueses una fiesta. Y si te gusta tomar champagne, invítalo a tomar champagne. Cómprate lencería erótica. Hay muchas cosas para despertar, pero hay que trabajar. Así es. Pues quisiera invitar a las personas a que puedan hacer las preguntas que cada uno quisiera hacer. Pueden hacerlo en anónimo o pueden hacerlo también alzando sus micrófonos y haciendo las preguntas a Gloria. En anónimo, pues pueden hacerlo en el chat de Zoom o tanto en Facebook Live. Así que vamos a llegar a las preguntas. Y ya saben que si no preguntan, yo tengo varias preguntas. Pero quisiera darles a ustedes la oportunidad de que puedan hacer las consultas directas a Gloria. Acá tenemos una pregunta que dice, ¿por qué nunca tengo ganas ni iniciativa de tener sexo? Bueno, ¿varón o mujer? Mujer.
¿Por qué no tengo ganas ni iniciativa? Yo diría, a ver, atrévete a conocerte. Primera cosa que yo diría. Atrévete a conocer. Atrévete a empoderarte de lo bella que eres, de lo hermosa que eres, de lo que eres. ¿Sí? Cuando hablo de esto, hablo de sentirse con ella misma bien. Porque esto de no tener nunca ganas, pienso, ¿alguna vez te tocaste? ¿Te permitiste tocar? ¿Alguna vez experimentaste que el orgasmo te hace bien? ¿Que llegas fácilmente o que te cuesta? No lo sé, pero esto de por qué no tengo ganas me habla de varias cosas. Quisiera saber si ella alguna vez disfrutó de esto y ahora está sin ganas en el mundo COVID, que sería este aplastamiento emocional del que yo hablaba. O tenemos una persona que no se atreve. No sé si ella quiere ampliar. Vamos. Claro, sería bueno saber si es que esto, si este no tengo ganas o iniciativa es ahora a raíz del COVID o si ha sido algo que ha sido perenne en la persona y que lo tiene Claro, por eso desde hace tienen como mucho una lectura tiempo. distinta. Claro, No, para la persona que ha enviado la pregunta, pues esa sería importante saber para que Gloria dice que siempre ha sido así. que siempre ha sido así. Sí, no es a raíz del COVID. Entonces, si siempre Que no fue se así, atreve, dice, perdón, dice que no se atreve. que no se atreve. No se atreve, ahí yo lo que diría es que las personas que no se atreven tienen que investigarse más a raíz de qué, a raíz de una inhibición, a raíz de, por ejemplo, muchas parejas hacen sexos con la luz apagada y uno de los dos no está conforme, pero hay inhibiciones que hacen esto. Entonces digo, la sexualidad es para verse, mirarse, olerse, compartir esto, ¿no? Entonces, la luz, verse, porque si no nos vemos, ¿qué nos pasa? En las fantasías sexuales también. Habría que ver si esta persona tiene fantasías sexuales que le pueden despertar, porque las fantasías sexuales están muy ligadas a ese imprinting que yo te decía y a la historia psicosexual. Entonces digo, a ver, si no te atreves, ¿cómo empezarías a atreverte? Pregunta, desafío. ¿Cómo yo, persona, me animaría? ¿Dónde yo siento que me caliento? ¿Dónde siento que me erotizo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué sueños tengo? ¿Qué fantasías? Porque si no me atrevo, puede ser por alguna cuestión inhibitoria de su historia psicosexual que yo no sé, o podemos estar hablando de una persona depresiva. No lo sé, pero eso también necesita verlo con su psiquiatra, digamos, a ver si sería el caso, por ejemplo, el caso de una depresión que la lleve a todos los niveles bajos, la sexualidad va a estar baja también, hagamos una consulta y después atrevemos, ¿cómo atreverse? A hacer algún taller de sexualidad, algún taller donde se pueda dar cuenta de expresarse, una consulta sexológica, algo donde se indague por qué no se atreve, ¿no? ¿De qué edad es? Vamos a preguntarle de qué edad es. Porque sí, si bien es cierto, pues como dices tú, hay mucha información que uno tiene y que uno trae de tantas, de la narrativa familiar, que Claro, uno tiene 36 años, pero lo que sí es interesante es saber, yo creo que, sobre todo para una mujer, creo yo, que eh, cuando uno es libre en el aspecto sexual y se conoce sexualmente así como persona, creo que empodera mucho a la mujer. claro que sí, Y eso claro es que un sí. tema sumamente importante, el empoderamiento de la mujer a través de su reconocimiento
pues del cuerpo, del sexo. Creo que eso es algo súper importante que no se habla mucho, ¿no? Porque siempre, sobre todo en Latinoamérica, creo que ha habido a través del machismo, Sí, se le ha quitado mucho poder a la mujer a través del área sexual y creo que es algo sumamente importante. Ella era lo, tiene 36 años. era lo que yo te decía antes. Me tocó él. Yo hago, yo, esta persona que tiene 65 años, que es la que yo te conté que estamos trabajando sobre la masturbación, el autoerotismo y todo eso, vos fijate todo el tiempo que tardó para llegar a esta situación. Entonces, ¿qué pasa? Vos fíjate, los genitales femeninos, ¿no es cierto? Clítoris, labios mayores, labios menores, vagina. Vos fíjate que en los libros muchas veces dice vagina en vez de decir vulva. La vulva es todo, es el clítoris, los labios mayores, los labios menores, el introito, la vagina. Y vos fíjate que yo digo, nos ven como un agujero los varones, porque si dicen vagina, a ver, ¿qué es? Un agujero donde ponerla. Eso no es el erotismo, eso es, digamos, a ver, ¿qué digo de los varones? Los varones miran algo, lola, culo, esto, el otro, se erectan, ¿sí? Las mujeres que tenemos, no lo tenemos expuesto como los varones nuestros genitales, que se necesita muchísima más sangre para que sea un lugar congestivo. Para que tengan una idea, 70 centímetros cúbicos el varón, 400 a 500 centímetros cúbicos la mujer. ¿Nos dicen que somos lentas? No, no somos lentas, nuestra fisiología es distinta. Entonces, démonos cuenta cómo tenemos que empezar a autopercibirnos. Y esto que decías vos, Orly, hay que tocarse, hay que mirarse, hay que mirarse. Uno de los ejercicios que se hace es usar un espejo bien abajo y abrir sus genitales, tener la posibilidad de verlos, de tocarlos, de darse cuenta que son húmedos, de introducir primero un dedo ahí en la vagina para darse cuenta que no es un agujero, tiene una conformación que tiene que dar una vuelta. Entonces yo les digo siempre esto, tengan esto en cuenta, acá arriba. Y tampoco tenemos un orgasmo siempre igual. Puede ser clitoridiano, vaginal, del punto G. Este punto G existe, es muy difícil. Digamos, los orgasmos del punto G no son así porque yo quiero tenerlo, no, porque esa rugosidad que aparece, donde es embrionariamente prostática, digamos, por decirlo de alguna manera, tiene una sensibilidad que a veces está y a veces no está, ¿no? Porque en un tiempo decían, no, este es un invento. No, no es un invento, pero es muy difícil. Master y Johnson para hacer eso tuvo que hacer, porque no se detecta fácilmente, se detecta con mucha excitación. ¿Y qué pasa? Hicieron unas pruebas técnicas para poder descubrirlo, pero digamos, no es así porque sí. Y en algunas posiciones, que también hay que hablar de las posiciones sexuales y de las muchas posiciones sexuales para ver dónde hay más satisfacción. Entonces tenemos que conocernos. Es fundamental esto, conocerse, porque si no, el varón es más fácil conocerlo, pues está todo expuesto. Entonces, yo digo siempre, no es que las mujeres somos más lentas, a las mujeres, vos viste la curva de orgasmo es excitación, ¿sí? Deseo, pero yo con el deseo tengo un tema. Yo escribí algunas cosas sobre deseo cuando no hay deseo. Vos fíjate, yo digo, las mujeres, así mágicamente le va a aparecer el deseo. Es más difícil, el varón ve algo, se entusiasma y se le para. Entonces ya está, él ya conectó el deseo. Ahora, las mujeres necesitamos ver qué nos erotiza, qué fantasía tenemos, o si nos vamos a encontrar con alguien que nos llame, que nos diga un poco algo, según como sea uno visual, auditivo, gustativo, olfativo, que nos haga un poco así para poder entrar ya y tener alguna cierta plataforma cuando uno entra en la curva de orgásmica, en el gráfico es deseo, excitación. La excitación ya vamos
a contramano, porque el varón se erecta rápido, la mujer tiene que esperarla para preparar. Mesetas, juegos sexuales, los que se ocurran. Otra cosa importante, cuando la mujer dice voy camino al orgasmo, no hay que cambiar la posición, porque en cuanto se cambió la posición, la mujer vuelve a cero y hay que remontarla de vuelta. Entonces, estas cosas debemos saberlo para tener una mejor satisfacción sexual. Y también el orgasmo a veces es simultáneo, a veces no es simultáneo. Entonces hay que ver eso, después hay que ver la oralidad. Una cosa, eso te quería contar. Vos antes preguntaste. Una cosa que sí se incrementó es el sexo oral. Porque el sexo oral te aleja de la boca, ¿no? El sexo oral, digamos, como equilibrio, digamos, en muchas parejas de los besos. No quieren besos y entonces el sexo oral a uno a otro, el 69, todas estas cuestiones, las manejan con mayor satisfacción. Eso también, digamos, se incrementó, digamos. Entonces, Gloria, esta persona que tiene 36 años y que nunca se ha atrevido, me imagino que es sobre todo en general al tema sexual, ¿qué consejos puntuales, si le tuvieras que dar 3 consejos puntuales, qué le podrías sugerir? Yo primero tendría que saber de qué tipo de personalidad estamos hablando. Yo lo que diría es que podría consultar a un sexólogo como para que vea y después, sí, de qué estamos hablando, de qué personalidad, derivarla, si es necesario, a que vea un psiquiatra, porque por ahí, a ver, varias cosas se me ocurren. No sé cómo está su tiroides. No lo sé. No sé si es una hipotiroidea o una persona que está con algún otro problema, no lo sé. Después tenemos que mirarla integralmente, su salud y su salud mental. Pero si hace una consulta a un sexólogo, también puede evaluarlo, porque hay que evaluarla en forma integral y después derivarla. Por ejemplo, si viene un señor que me dice que tiene dificultades en su erección y que no le baja el prepucio y que tiene un problema, yo lo mando al urólogo para que lo opere de fimosis. ¿Entendés? Entonces, yo diría eso, porque no sé, ella tendría que dar algunas, no sé si es soltera, no sé si es soltera, si es casada, si tuvo pareja, si es heterosexual o elige parejas del mismo sexo, no sé. Claro, un poco más de información. Entonces tenés que tener un poquito más de información como para orientarla. Ok. Ahora hay otra pregunta. Dicen, ¿alguna recomendación para la resequedad en el aparato genital femenino? Ese es un tema que es complejo y controversial. Hay ginecólogos que dan hormonas y hay ginecólogos que no quieren dar hormonas. Entonces, primera cosa, ¿qué edad? Estamos hablando de una climatérica, estamos hablando de una menopáusica, ¿de qué estamos hablando? Tendríamos que saber un poco eso. ¿Por qué? Porque la sequedad vaginal se puede dar por muchos motivos. También temas endocrinológicos de todo tipo. Entonces, tendríamos que saber. Tiene 52 años la persona. Ah, sí, es común entonces. Es común, en esta edad puede estar climatérica o ya menopáusica, depende. No todas las mujeres están en menopausa a los 52 años. Así que yo lo que le diría es una buena consulta a su ginecólogo, en el tema más conceptual, ¿no? Para saber si necesita algún tipo de tratamiento hormonal o tratamiento natural. Puede hacer homeopatía también, si le gusta. De qué tipo de medicina le gusta. Pero también tendría que saber si es
una persona que nunca se lubricó, o sí era una persona que era muy lubricada y desapareció la lubricación. Porque hay personas que no se calientan, no se excitan y no se lubrican. Entonces, tendría que saber eso. Y después sí, hay montones de geles que puede usar, geles que son, ya te digo, el caliente no, por las dudas, pero puede usar muchos geles, hay muchos tips, hay inclusive, ves acá, de Prime, no hago propaganda, pero lo digo para que sepan, uno va acá a las farmacias y tienen kits eróticos, tienen kits que venden, tienen lubricantes de todo tipo, en cualquier farmacia grande los venden, entonces también podría probar con un lubricante, si es, digamos, para una relación de autosatisfacción, probarlo ella, lubricar bien la zona, que sea lubricante. Si está con alguna pareja, podría lubricar el pene, ¿sí? Digo, lubricantes acuosos, porque cuando los lubricantes a veces son de aceite, que antes se usaba mucho el aceite, perforan la textura del preservativo. Entonces, por eso digo, lubricar bien el preservativo, o en caso de que no usen preservativo, que tengan excesiva confianza, también lubricar el pene. Y entonces lubricarse con estos tipos de gel y poder estar mejor y ver si es satisfactorio. Pero yo haría igual una consulta con la ginecóloga, porque puede ser algún problema endocrinológico también. Ok, dice que muchas gracias. Acá hay otra pregunta que también ha llegado y dice, ¿cómo consideras tú que es el sexo seguro hoy en día a raíz del COVID? Yo no tengo pareja sexual, pero anteriormente tenía relaciones sexuales con cuidado, pero no con una pareja, sino en diferentes, sí, o sea, sí, un bar o diferentes situaciones, siempre con preservativos. Hoy en día, dice Gloria, hoy en día por el COVID y los riesgos de infección, ¿cómo consideras tú que es el sexo seguro a partir del COVID? Bueno, a ver, esto es bastante complejo y bastante difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque el acercamiento, la proximidad, sin barbijo ya es un problema, ya es un problema. O sea, Sin el la acercamiento, máscara. ¿eh? Sin la máscara, barbijo es máscara. Sí, barbijo es máscara. Yo diría, si uno no conoce, porque ella me habla de ella o él, no sé quién es, si es mujer, varón, no sé. Es varón, hombre. Varón. Bien, varón. Esto es completamente complejo, porque es varón, si va a conocer a alguien en un bar, en algún lugar así, digamos, situación ocasional, yo lo que diría es barbijo, 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 ¿sí? Todo el tiempo barbijo. ¿Qué pasa ahí? Hay que ver qué tipo de sexualidad quiere tener, porque justamente relacionado con los besos, en personas que no conocen es lo menos desaconsejado que se puede decir, ¿no es cierto? No se aconseja porque no hay seguridad. Otra cosa sería si conoce a alguien y sabe que es prolijo, pero si en estas situaciones que son ocasionales y no son prolijas, muchas veces lo que más resulta son las masturbaciones propias, cada uno, el autoerotismo de cada uno y los juegos sexuales que se pueden dar o las fantasías que se pueden dar. O sea, es muy difícil el contacto con los cuerpos, si no tendrían que estar todo el tiempo con barbijo y bueno, pero también hay manejo de barbijo, preservativo y distancia. ¿Cómo hacemos? Es bastante complejo. Aún sean relaciones
de cualquier tipo, anales, vaginales o como sea. Pero ahí yo diría no, no dejar de usar barbijo, y yo diría que las relaciones sexuales más que puedan llegar a ser más placenteras y más seguras para ellos sería con un distanciamiento masturbatorio. Jugar roles, ¿entendés? Jugar roles, pero la cercanía ya saben que es peligrosa. Si no lo conoces, ¿qué podés saber? Ok. Bueno, aprovecho para decir que de todas maneras, muchas veces el no tener uno, pues como hacerse uno mismo, muchas veces por las creencias de que es pecaminoso. Entonces, que nos enseñaron desde chiquito que el masturbarse es pecado y que es malo, entonces eso afecta a muchas personas en querer hacerlo porque eso es pecado, entonces Jesús. A ver, yo te escuché algo que tiene que ver con, con lo pecaminoso, ¿no es cierto? Bueno, vos fíjate que es una buena pregunta, porque ¿qué pasa? Esto está muy arraigada o a familias muy estructuradas o a religiones, ¿no? El tema de lo pecaminoso. Vos fíjate que el cuerpo no se puede tocar. O sea, esto les enseñan a los chicos y a las chicas que no se deben tocar, cuando en realidad es un crecimiento psicosexual tanto de los varones como las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Tanto chicas como chicos que los han reprimido, y que también esto pasó en muchas escuelas religiosas, donde no se pueden tocar, donde es pecado, ligado al pecado, ¿no? Como vos dijiste. Entonces, ¿qué pasa? El pecado, evidentemente, te manda a una situación de culpa, irremediablemente, ¿no? Porque vos estás pecando, estás transgrediendo, con lo cual te sentís culpable y en falta. Entonces es algo de lo que vino pasando en generaciones. Vos fíjate cómo la diferencia también de los varones y las mujeres en este sentido. Hice un taller que era ¿cómo te avivaste? Vos fíjate la palabra, ¿cómo te avivaste? Adultos mayores. ¿Qué dijeron los varones? Los varones todos hablaron de debut sexual. ¿De qué hablaron las mujeres? De la menstruación, del día que menstruaron. Fíjense un disparador de cómo te avivaste, que tenía que ver con la sexualidad, porque estamos hablando de sexualidad, dispara en uno y en otro cosas diferentes. Cómo las mujeres quedan en ese lugar, ¿no? Absolutamente biológico, digamos, de una manera, de un hito biológico, cuando el varón dice otras cosas. Esto mismo pasa con el pecado. ¿Qué pasa en las cabezas de las personas que fueron formadas dentro de esto? No te toques, no se debe, es pecado, es esto, pertenece a lo divino. ¿Qué culpa podés tener? Una culpa enorme cuando creces. Entonces hay muchas mujeres que no podían gozar, que no podían llegar al orgasmo. ¿Por qué? Porque también se sentían pecaminosas. ¿Mm? Entonces yo creo que gracias a las nuevas culturas y a las, digamos, y a esto de los colegios mixtos, también se abrió hace muchos años acá en la Argentina, también se aireó un poco, porque los varones, aunque los pusieran pecaminosos, son más transgresores. A eso me refería cuando estaba contando esa experiencia de, digamos, que hice con adultos mayores. Pero esto de pecaminoso tenemos que desterrarlo de nuestras cabezas, porque si fuimos, por más que sea, fíjense que fuimos de la religión, si pensamos en religión, no debería ser pecado, debería ser algo de lo bueno que nos sucede, porque nadie nos formó ni vinimos al mundo de una forma pecaminosa. Tenemos que tener esa libertad. Así como también me tocó de un paciente que yo le había dado unas técnicas de masturbación, pero
él era rabino y no podía masturbarse. Y no quería hacer los ejercicios con la mujer tampoco, entonces no había mucha, no podía ayudarlo. Era una eyaculación precoz, me acuerdo. Entonces, no había mucha técnica para ayudarlo. Si él no se quiere ayudar, ¿entendés? Ahí también estaría la religión puesta de por medio. Lo nombro a modo de viñeta, ¿no? Una pregunta. Bueno, sí, yo quería dar las gracias por esta charla tan maravillosa a Gloria y a Orly, porque la verdad es que encuentro que hacen falta charlas así para todos, porque la verdad es que nos falta mucho sobre este tema, pero yo creo que es un avance el hecho de ver que estamos aquí todos en Zoom y poder hablar el tema, pues yo creo que es un avance. Quería agradecerle y también preguntarle a Gloria, que yo siempre he pensado que parte una de las claves yo creo que es la comunicación. Y ahora que la escuchaba usted en general también, el conocernos también. Claro. Porque claro, si tú no te conoces tu cuerpo, ¿cómo tú al otro, pues el otro cómo puede saber también lo que tú quieres, lo que te gusta, lo que... Porque a veces, por ejemplo, yo he estado y he escuchado personas que dicen, bueno, es que no es cariñoso, es que no es bueno, pero claro, ¿cómo la otra persona puede saber lo que tú quieres si tú misma no te conoces? Claro, está muy... Yo lo que pensaba con esto que preguntaba, conocerse, claro que sí, porque vos fíjate, primero conocerse, empoderarse de uno, ¿no? Porque nosotros conocemos nuestra cara, sabemos si nos gusta hacernos las secas así, pintarnos no sé qué. Parecería que los genitales fuesen, no sé, de otra persona. Parecería que no nos tomamos en cuenta que nuestros genitales es lo mismo. Esta es nuestra cara, estos son nuestros genitales, estas son nuestras manos, somos una completa. Y vos fíjate que es interesante esto que vos decís, porque un ejercicio que yo les pido que hagan en pareja es este. Primero, saber cada uno qué le gusta hacer y qué le gusta que le hagan. Esto es importante. ¿Qué le gusta hacer y qué le gusta que le hagan? Entonces, cuando uno, la comunicación es primordial. La comunicación es todo en sexualidad y en la vida. Yo digo, no lo hagan en la cama, no se lo digan en la cama. Tomen algo que les guste, pónganse a charlar y digan, a ver, a mí me gusta tal cosa y me gusta hacer tal cosa. Que el otro registre. Y si no lo pueden hablar, escríbanlo. Yo siempre digo, escriban. Entonces, uno escriba qué me gusta hacer, qué me gusta que me hagan. El otro lo escribe y se intercambian estas cuestiones de escritas, si no lo pueden hablar. Hay gente que puede hablar y gente que no puede hablar. Entonces, se intercambian. Pueden leerlo en voz alta, pero no es para pelearse, es para guardárselo y después recordar lo que dijo uno y lo que dijo otro, y hacerlo en la cama, practicarlo. Porque la cama no es un ring, la cama no es para discutir. Cuando tienen algunas diferencias, no en la cama, porque esto lo aprendí a través de los años, que los pacientes mismos dicen, sí, mi cama se convierte en un ring, porque cuando empezamos a hablar nos peleamos, chao. No foliamos, como dicen ustedes, terminamos cada uno para un lado y para otro. Entonces, creo que eso es importante, conocerse. Y esa es la base del éxito. Porque también conocer al otro, darse una sesión de masaje sin tocar los genitales, no es porque también aparece el miedo, hoy tengo que coger, dicen, ¿no? Acá dicen eso, otros que foliar, otros que tener relaciones sexuales. Tengo obligación, no, es para darse placer, saber qué es nuestro cuerpo. Primer órgano es la piel, el más grande de todos los órganos. Darse placer como quieran. A ver, ¿dónde sentís? ¿Dónde esto? ¿Dónde lo otro? No tocarse los genitales, ese es otro ejercicio. Pero trabajar eso es maravilloso. Y se van a conocer y se van a unir más y van a sentir qué les pasa. Si no es un trámite, muchas veces es un trámite y eso lo dicen las pacientes. Te quedaste pensando.
No, muy interesante, que me ha gustado mucho todo lo que ha dicho y que tiene mucho la razón. Que hay que conocer nuestro cuerpo, como usted dice. Muchísimas gracias, Gloria. No, gracias a vos por tu pregunta, muy amable. Escuchara, porque si no, no puedo hablar. Hola. Hola, buenísimo, Gloria. Me pareció espectacular, súper interesante. Aprendí un montón de cosas, súper bueno. Me alegro. Y era nada más que para decir que me gustó mucho. La verdad que está muy bueno. Y muy interesantes también las preguntas, de todas las participantes. La verdad que se aprende de todo y es muy importante. Yo que trabajo con tema de liderazgos, un tema que me quedó acá en esto es el tema que mencionaste y que se mencionó también, es el tema de la autoestima. Qué importante que es trabajar con la autoestima. Porque cuando tenemos la autoestima alta, y bueno, muchas cosas de por sí ya empiezan a funcionar. Tenemos mejor comunicación con nuestras parejas, nos hacemos respetar también, nos animamos a decir qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta. Así que sí, es importante trabajar el tema de la autoestima. Lizzy, te agradezco un montón, me emociona verte, mi tesoro. Te mando un abrazo. Besote. Pienso que el tener sexo es algo maravilloso, divino, como dijiste, pero creo que hay yo ya soy una persona mayor, 75 años, pero creo que lo divino es cuando verdaderamente tenemos ese amor íntegro, valioso y tan grande por haber estado unidos con la pareja. Y eso hace que no tengamos miedo, no tengamos problemas y sigamos en esa parte bastante efectiva. Sí, claro que el amor, tener 75 años, llegar con una pareja estable y bueno, y con esto del amor y no tener miedo, me parece un buen testimonio. Yo estaba pensando que hay muchas parejas que llegan a edades, digamos, de adultos mayores, juntos. Yo estoy viuda y la verdad que no me pasó eso en la vida, pero creo que siempre hay, digamos, en las parejas estables que tienen tanto tiempo, podemos encontrarles esto del erotismo también, porque también circula el erotismo, nunca se pierde. Entonces, si están bien y tienen buena comunicación, también podrían hacer ceremonias agradables, divertidas, como de encuentros, los que puedan, los que quieran, o como quieran. Yo les decía esto de, soy viuda porque también el tema de la viudez es un tema que hay que pensarlo, ¿no? De las viudeces y las separaciones, que no es lo mismo, la viudez no deja a la persona en la misma situación de la mujer o el varón separado, ¿no? El viudo, la viuda, o los viudos o las viudas, según como sean las parejas, pero no lo dejan en el mismo lugar, porque una cosa es algo que te acontece y otra cosa es el tránsito hacia una separación, ¿no? Lo otro te acontece y tendrás que procesar el duelo. La separación es una decisión tomada, a veces consensuada, a veces unilateralmente, y bueno, son situaciones muy distintas y dejan a la persona para otros vínculos de distinta manera también. La viudez, haciendo un proceso normal de duelo, te pone y te abre hacia otras parejas, hacia otras personas. Las separaciones muchas veces dejan, o los duelos patológicos dejan sin posibilidad. Y en las separaciones pasa lo mismo. En las separaciones pasa exactamente lo mismo. En dejarlo como con ganas a un nuevo intento o marcados como una frustración. Pero me gustó. Del amor, habló de lo valioso, habló de la unidad, habló de los miedos y habló de los problemas.
La verdad que es indudable cómo el tema sexual es un tema tan importante, ¿no? Y es tan poco hablado, tan poco discutido, tan poco compartido. Cuando, como dices tú, o sea, no sabemos cómo es nuestro cuerpo, sabemos perfectamente qué maquillaje, pero es como que parte de nuestro cuerpo lo hubiéramos completamente neglect, olvidado, y ni siquiera cuando es tan importante, ¿no? Porque sigue siendo parte total de uno, y cuando uno no acepta en su totalidad tu ser, pues no puede ser un ser completo. Claro, y vos fíjate que escribir algunas cartas de amor a nuestra vulva, ¿no? No sería una mala idea. Ay. Así que bueno. Bueno, vamos a dejar a una pregunta más. Creo que llegó una pregunta. A ver, dice, la verdad es que siento que tengo tantas preguntas que no me puedo ordenar bien, y como estoy en el trabajo no puedo prender el audio. Mi curiosidad es con respecto a la masturbación. ¿Se podría decir que la masturbación igualaría, o sea, es igual masturbarse que tener sexo? Ya que pienso que no es lo mismo, las sensaciones y percepciones del otro cuerpo da otra sensación, pero me pregunto si tendrá los mismos beneficios. Quiere decir, el masturbarse o tener sexo con tu pareja. ¿Cuáles los beneficios? Y bueno, obviamente hay una diferencia entre masturbarse uno con uno mismo y poder compartir con tu pareja un acto sexual, ¿no? Y la Sí. pregunta entonces sería si tiene los mismos beneficios. Me imagino en cuanto a la salud, o cuál es Sí, tu se me ocurre, Orly, varias cosas, mira acá. Es una buena pregunta. Vamos a ver. La masturbación es una situación donde uno también desencadena un orgasmo que tiene los mismos beneficios, digamos, a nivel de todos los disparadores y todas las endorfinas y todo lo que se provoca en el cerebro, igual a un orgasmo que puedas tener con un otro. ¿Cuál es la diferencia? Es el contacto del cuerpo del otro. Sería, digamos así, a grandes rasgos. Pero sería interesante pensarse, esa masturbación, ¿la hacemos mecánica? ¿Tenemos fantasías? ¿Estamos sintiendo a un otro o a una otra? Depende de la elección que haga cada uno. ¿En qué situación estamos? ¿Con qué nos conectamos? ¿De qué manera lo hacemos? ¿Nos lubricamos? ¿Nos tocamos? ¿Nos ponemos algo? Gente que puede usar en sus manos, sus dedos, un vibrador o un pene. Depende de qué estemos hablando. Hay muchas escalas en todo esto, ¿no? Entonces, en la masturbación, mirándola desde un lugar donde uno tiene esas fantasías, esos encuentros con uno mismo y quizás con algún otro también, otra, lo que fuere, puede tener un nivel de satisfacción igual. Ahora, ¿qué decimos? Si estamos con un otro, también podemos, digamos, en la intimidad de la pareja. Yo hacía talleres con parejas, muchos años de talleres con parejas, y trabajaba la sexualidad. Hay muchos niveles de intimidad, de comunicación. Una cosa es, hola, buen día, ¿cómo te va? Otra cosa es, hola, ¿cómo te sentís hoy? ¿Cómo estás? Y otra es, ay, qué linda que estás, cuándo me gusta, me da un abrazo, estar con vos, qué lindo desayunar aquí. A ver, y otra más profunda, me estás erotizando, y otra más profunda, quiero tener sexo con vos. Y ahí hay muchos niveles de comunicación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, un nivel de comunicación en las parejas es cuando las parejas pueden mostrarse masturbándose y sienten que es un momento de intimidad. Por eso traje la masturbación, ¿no? Como algo también que puede acontecer en las parejas. Esto, claro, hay que superar vergüenzas, mostrarse, liberarse, muchas cosas.
Entonces, depende de la experiencia que pueda tener esta señora que, ¿cómo se llama, Orly, la señora que preguntó, la señorita? Yo sí. Josie. No sé cuál es su experiencia. Por eso uno dice, bueno, ¿de qué está hablando? ¿De qué tipo de masturbación? ¿Cuáles son las cuestiones? Pero sí los beneficios son iguales. Ahora, también podemos pensar que hay algunas situaciones que no son iguales. Porque, por ejemplo, si la persona no usa preservativo, ¿no? En este caso el varón no usa preservativo, se conecta con los fluidos del varón en la vagina, pero no deja de ser el orgasmo con los mismos beneficios. Tiene otras sensaciones, por ahí, otras sensaciones corporales. Eso, pero no a nivel de lo que ella pregunta de beneficios. La masturbación es beneficiosa. Ahora, uno tiene que también hacer la salvedad porque en todo esto, como yo trabajo en salud mental, también estoy muy contaminada a veces por esto, tampoco tiene que ser compulsiva, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué me pasó en algunas oportunidades con personas con una adicción al sexo? Vieron que las adicciones, hoy no hablamos de las adicciones, pero se incrementaron en el COVID las adicciones de todo tipo, ¿eh? De alimentación, de drogas, de lo que sea, incrementó todo. Bueno, volviendo un poco a las adicciones del sexo, uno de los casos que me acuerdo era, me masturbo antes de ir al trabajo. Estoy en el trabajo y me voy a masturbar. Salgo del trabajo y me quiero encontrar con una mujer. Y termino de estar con una mujer y me masturbo. No, esto ya no, digamos, entra dentro de un cuadro que tenemos que considerarlo de otra manera. Lo digo porque también pasa, ¿no? También sucede. Gracias, Gloria. No, de nada. Bueno, creo que con esto, pues imagino que quedarán todavía muchas preguntas, pero creo que te hemos tomado bastante tiempo, Gloria. Y muchísimas gracias por habernos dado tanta información. Creo que, no sé, igual que yo, que todos tenemos bastantes preguntas y cuestionándonos bastantes puntos de los que has conversado. Y bueno, agradecerte enormemente por haber estado el día de hoy con nosotros, por darnos esta oportunidad, por crear este espacio tan importante para poder conversar y preguntar y aprender tanto sobre el sexo, que es un tema tan importante que forma parte de nuestras vidas, a lo largo de todas nuestras vidas. A lo largo acordate, de que nacemos hasta que morimos, como el envejecimiento, de que nacemos hasta que morimos. Igual. Exactamente, y pues a veces nos olvidamos y no lo tomamos en cuenta, y creo que es algo que forma parte finalmente de nuestra salud global y claro de quienes sí. somos como seres humanos. Sí, claro que sí. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y Gloria, la verdad que muchísimas gracias. Ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Gracias. Feliz fin de semana a todos. Gracias a todos los que acompañaron. Te agradezco, Orly, muchísimo. Me encantó estar con ustedes, con vos, especialmente en esta forma que tenés de dialogar tan linda. Y bueno, me sentí muy cómoda, muy lindo, y estaremos contactándonos. De todas maneras, creo que hace falta más. Así que te invito, te extiendo de ya la invitación para que puedas volver con nosotros y hablar pues del sexo, y también este tema que tú manejas también sobre la gerontología, que es algo tan importante también.